El tema de hoy es cortes constitucionales y sistemas autoritarios. La idea de constitución como norma jurídica suprema de un sistema se garantiza con la existencia de uno o varios órganos judiciales, imparciales e independientes, capaces de interpretar la Constitución y garantizar que su contenido se imponga al resto de los actos jurídicos y materiales de una sociedad determinada. Pero ¿cómo se afecta esa ecuación cuando ese sistema de justicia constitucional se mueve en un contexto de un sistema autoritario? ¿Qué pasa? Y esa es precisamente la conversación que vamos a tener con Daniela Urosa-Maggi, que es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido durante más de una década, fue profesora tanto de pre y posgrado en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello. Ucatense, ucavista, de orgullo, como se manifiesta, y además en la actualidad es profesor adjunta de la Escuela de Leyes de Boston. Este espacio es un encuentro, o este espacio de encuentro se da al esfuerzo conjunto de la Católica, su dirección de posgrado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Escuela de Derecho y, claro, Universitas Fundación. Entonces, yo creo que no queda más que decir y darle las gracias a la profesora Urosa por buscar un momento en su apretada agenda para compartir este tema con la audiencia. Daniela, el tiempo y la pantalla es todo. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a la profesora Ninosca Rodríguez también, por supuesto. Para mí es un gran placer, un gran gusto compartir con ustedes, así sea virtualmente, y volver a mi alma mater, a la Universidad Católica, compartir con ustedes algunas ideas sobre uno de los temas que me ha interesado más estudiar en los últimos años, como es el de las Cortes Constitucionales y los autoritarismos. Voy a compartir con ustedes la pantalla a los fines de poder guiarme y darles un poco de mayor ilustración con en nuestra exposición de hoy. Como les decía antes y como Julio muy bien introducía el tema, la idea de hoy es hablar un poco sobre cortes constitucionales y regímenes autoritarios, desde una perspectiva del derecho comparado. Muy brevemente, sé que para la mayoría de la audiencia, venezolanos, profesores, alumnos, pues tal vez este tema es sobradamente conocido. Es decir, ya hemos conocido la mayoría de nosotros el final de esta película, o por lo menos no el final, pero buena parte del desenlace de esta película de cortes constitucionales y regímenes autoritarios. En virtud de eso, lo que quisiera hoy sobre todo destacar es un poco la visión del derecho comparado, es decir, es demostrar cómo el problema que hemos tenido en Venezuela de la erosión de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia constitucional a causa de la mala actuación de nuestra sala constitucional o en general lo que sería nuestra Corte Constitucional, es un problema que no es aislado o individual de Venezuela, sino que es un problema que compartimos en el derecho comparado y que creo que pudiera prender las alarmas en el derecho constitucional comparado y ver si logramos algunas ideas de cara al futuro de la justicia constitucional. Muy brevemente, como un sumario, la idea, lo que quiero plantearles hoy, básicamente pudiéramos dividirlo en cuatro grandes ideas. La primera es un poco hablar sobre las democracias iliberales y cómo esas democracias iliberales, que en muchos casos en el derecho comparado han devenido en autoritarismo, han sido a causa de un brazo ejecutor llamado tribunal o corte constitucional. Y ahí hago una primera salvedad. Cuando hablemos de cortes constitucionales durante la exposición, estamos hablando en general de ese órgano que ejerce el control concentrado en un ordenamiento jurídico determinado. En algunos se llamará Tribunal Constitucional, en otros Corte Constitucional, en otros Consejo Constitucional, Sala Constitucional, pero en definitiva es el órgano
es el mismo órgano en todos los casos. En segundo lugar, como les decía, tratar de exponer cómo es un patrón común de autoritarismo judicial constitucional en el derecho comparado contemporáneo, cada vez más común. En tercer lugar, hacer un poco la pregunta, la interrogante al público, a los participantes, sobre si es o no conveniente mantener el modelo de cortes constitucionales como fundamento de la justicia constitucional contemporánea. Y finalmente, algunas humildes propuestas de cambio que pudieran ayudar a evitar el autoritarismo judicial constitucional en el futuro. Bien en nuestro futuro luego de alguna transición a un nuevo, al renacer de nuestro sistema democrático y de Estado de Derecho, o en general en otras latitudes que pudiera servir de ejemplo el caso venezolano para evitar que se produzca ese autoritarismo judicial constitucional. De esa manera podemos entonces comenzar unas breves nociones sobre justicia constitucional, Estado de Derecho y democracia constitucional. Muy brevemente, pues comenzar diciendo que de jure, la justicia constitucional, como bien se sabe, pudiéramos decir que es la principal garantía de la supremacía constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Es la principal garantía y además, en teoría, es una garantía sumamente eficaz, pues permite de una manera bastante eficiente lograr, a través del control judicial de los actos de los poderes públicos, en particular del Poder Legislativo y de los actos de rango legal del Poder Ejecutivo, lograr la garantía de cumplimiento de la Constitución y de garantía de la supremacía constitucional y del carácter normativo de la Constitución. No solamente es de jure la justicia constitucional esa principal garantía, sino que es que hoy en día pudiéramos decir que la justicia constitucional es un patrón globalizado, es decir, la justicia constitucional es una característica fundamental del constitucionalismo democrático desde mediados del siglo XX. Podemos hablar prácticamente de la globalización de la justicia constitucional. Y cuando hablamos de justicia constitucional, también aquí hago una segunda salvedad, nos estamos refiriendo en general a el control judicial de los actos de los poderes públicos. Justicia constitucional que abarca no solamente el control concentrado de cortes constitucionales, que lleva más nuestra atención hoy, sino también el control difuso o control descentralizado, en el cual, o modelo norteamericano, en el cual todos los tribunales pasan a ser tribunales de la constitucionalidad. Entonces, hoy en día, prácticamente toda democracia constitucional tiene un sistema de justicia constitucional, bien sea el concentrado, bien sea el difuso, es decir, está prácticamente globalizado. Sin embargo, es decir, aun cuando está globalizada la justicia constitucional y aun cuando la justicia constitucional, como decíamos, es sumamente efectiva en la garantía de la supremacía constitucional, aún así podemos decir que la democracia constitucional y el Estado de Derecho están en crisis. No es una apreciación subjetiva, es algo basado en data, en hechos objetivos. La mayoría de los países del mundo hoy en día tienen un nivel bajo o muy bajo de Estado de Derecho. Cuando decimos un nivel bajo o muy bajo de Estado de Derecho, nos referimos a los índices o estándares o principios fundamentales del Estado de Derecho, es decir, separación de poderes, principio de legalidad, responsabilidad del Estado, controles, transparencia, control de la corrupción, y también tienen la mayoría de los países un nivel muy bajo en el índice de garantías de libertad y de garantías de derechos humanos. Con ello me baso, para ello me estoy basando en el índice del Estado de Derecho o índice de Rule of Law que lleva el World Justice Project todos los años, básicamente el del año 2019 es el que he usado para esta presentación, al igual que el índice de Freedom House, que suele medir anual o bianualmente el índice de libertad. Esa crisis de la democracia constitucional y la crisis global
pudiéramos decir, del Estado de Derecho, tiene varias causas. Una primera causa ha sido el avance de los regímenes autoritarios y populistas, cada vez en creciente magnitud a nivel mundial. En segundo lugar, una falla importante del sistema de pesos y contrapesos y de separación de poderes. Y en tercer lugar, mi apreciación subjetiva, y es la que traigo a esta ponencia hoy, fallas en el sistema de justicia constitucional, muy especialmente, muy particularmente, del modelo de cortes constitucionales. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque si la democracia ha fallado, no es nuevo que la democracia falle. Probablemente es nuevo que la democracia esté en crisis. En décadas anteriores o en el siglo anterior también fallaba la democracia, también hubo muchos intentos de democracia que devinieron en dictadura, pero la mayoría de ellas eran consecuencias de intervenciones militares, de golpes de Estado, es decir, de agentes externos que acababan con un sistema democrático e imponían una tiranía o una dictadura o un régimen autoritario. Sin embargo, hoy en día también falla esa democracia, también está en crisis, pero no ya a causa de intervenciones militares o agentes externos, sino por la democracia misma. Es decir, un poco lo que explican Levitsky y Ziblatt en un reciente libro titulado How Democracies Die. Es el cambio a la crisis de la democracia causada por los propios gobiernos electos, democráticamente electos o popularmente electos, que desde adentro toman las instituciones, erosionan el principio de separación de poderes y utilizan esas instituciones como armas políticas o como lo que en el constitucionalismo norteamericano llaman constitutional hardballs. De esa manera, entonces, la causa, como decía, de la crisis de la democracia y del Estado de Derecho hoy no es una causa externa, no es un golpe de Estado, no es un golpe militar, son las propias instituciones democráticas mal utilizadas, manipuladas por gobiernos autoritarios que logran hacer uso de ellas para su propio beneficio. Por supuesto, cualquier institución democrática, cualquier institución, digamos, del Estado de Derecho puede ser manipulada. Un gobierno autoritario puede manipular, por ejemplo, un banco central, es decir, para su propio beneficio. Un gobierno autoritario puede manipular órganos electorales, puede manipular los órganos de control fiscal, puede manipular los órganos o instituciones tributarias, es decir, puede manipular cualquier institución, el poder legislativo, los poderes municipales o estadales, pero creo que no hay duda en que la manipulación más peligrosa o la institución cuya manipulación puede resultar más peligrosa es la manipulación del Poder Judicial. Porque en definitiva, dentro de los pesos y contrapesos de poderes y el principio de separación de poderes como base del Estado de Derecho, el Poder Judicial, en teoría, es el que tiene la última palabra y es el que termina ejerciendo ese último control sobre el resto de los poderes públicos. De manera que cuando ese Poder Judicial es manipulado y cuando se deteriora el principio de separación de poderes, se producen distintos factores o distintas realidades, todas indeseables, como son la judicialización de la política, la politización de la justicia y el autoritarismo judicial. Todas ellas más o menos relacionadas, parecidas entre sí, pero quedémonos hoy únicamente con el autoritarismo judicial y en otro momento pudiéramos hablar de estos otros fenómenos como son la judicialización de la política o la politización. ¿Qué queremos decir con autoritarismo judicial? ¿Cómo pudiéramos tratar de definir a grosso modo el autoritarismo judicial? El autoritarismo judicial ocurre, como decía antes, cuando el poder judicial es utilizado como arma política para asegurar que los tribunales brinden soporte al gobierno de tendencia autoritaria. Es decir,
cuando el poder judicial es utilizado como arma política de un gobierno autoritario a los fines de avanzar en ese autoritarismo. Y con ello hago una nueva salvedad. No es únicamente la, digamos, no es únicamente utilizar el Poder Judicial o tratar de influir en el Poder Judicial a los fines de evitar el control de los actos del poder público. Es lo que en otros momentos en distintos países, España, por ejemplo, donde se lograba de una manera cohibir al judicial y lograr que ese poder judicial no controlara debidamente los actos del poder público y entonces crear teorías como las inmunidades del poder o, por ejemplo, los actos de gobierno no pueden controlarse o, por ejemplo, la discreción administrativa queda fuera de mi control. No es solamente el fenómeno. El fenómeno del autoritarismo judicial más activo y, si se quiere, más agresivo y permite o busca utilizar como arma política activista al Poder Judicial, el cual no solamente no va a controlar debidamente a los actos del poder público contrarios a la Constitución, sino que va a darle piso político de manera activa con sus decisiones a un gobierno autoritario que quiere avanzar. Digamos, un estadio superior a lo que normalmente pudiéramos entender como politización de la justicia o pasividad judicial, por decirlo de alguna manera. Ese autoritarismo judicial puede operar respecto de cualquier tribunal. Creo que Venezuela ha sido un excelente ejemplo de autoritarismo judicial en prácticamente todos los ámbitos judiciales. Me refiero a los tribunales penales, me refiero a los tribunales contenciosos administrativos, a los tribunales tributarios, a los tribunales electorales, y de alguna manera cualquiera de ellos puede servir como arma política y lograr que sus decisiones sirvan de brazo ejecutor de un órgano autoritario, de un poder ejecutivo autoritario. Pero creo que no hay duda que la más efectiva de esas armas políticas judiciales, por decirlo de alguna manera, son las Cortes Constitucionales. ¿Y por qué son las Cortes Constitucionales? Porque en la cúspide de ese poder judicial está normalmente la Corte Constitucional, que de facto o de jure, o de jure o de facto, termina controlando prácticamente las decisiones de cualquier tribunal de la República, en nuestro caso. Es decir, cualquier tribunal, repito, puede servir como arma política de un régimen autoritario. Pero si el arma política es la Corte Constitucional, prácticamente se convierte todo el Poder Judicial en un arma política, puesto que la Corte Constitucional es capaz de controlar las decisiones o de revisar las decisiones de cualquier otro tribunal en la práctica. Entonces, con ello se controla prácticamente a todo el Poder Judicial. Cuando se utiliza, creo yo, aunque sea una afirmación fuerte, creo que el control de las Cortes Constitucionales por parte de gobiernos de tendencia autoritaria termina siendo un arma letal para la democracia constitucional. Y es lo que da origen a lo que llamamos el autoritarismo judicial constitucional. Es decir, es la utilización de los tribunales constitucionales como arma política a favor de un régimen autoritario. Vayamos entonces un poco al derecho comparado. Creo que hasta ahora, como decía al comienzo, la mayoría de los oyentes venezolanos conocen ya lastimosamente un poco esta película, pero sobre todo lo que quiero hoy traerles, compartir con ustedes, es cómo es un fenómeno global de derecho comparado y no solamente del caso aislado de Venezuela. Un poco yo he tratado de hacer el estudio de cómo ha sido el desenvolvimiento de tribunales constitucionales y cortes constitucionales en otras latitudes. Especialmente he tratado de estudiar otros países en los cuales también hay gobiernos de
tinte autoritario, no todos tienen el mismo nivel de autoritarismo, no todos son autoritarismos de la misma manera o del mismo modelo, pero, y no en todos, eso también conviene aclararlo, no en todos los regímenes autoritarios del mundo hay un tribunal constitucional por detrás del autoritarismo, obviamente. En muchos casos son otras las armas políticas o las instituciones que se han utilizado. Pero es sumamente común y es reiterado el uso de cortes constitucionales en autoritarismos en el mundo. En este mapa, por ejemplo, tenemos varios ejemplos, los más graves. Tenemos varios casos en África, creo yo que son los más consolidados, los que tienen más décadas con este problema de cortes constitucionales autoritarias, como es el caso de la República Democrática del Congo, de Camerún, de Gabón, Zambia, Uganda. Tenemos también el caso en Asia, básicamente de Camboya. En Latinoamérica tenemos 3 casos, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y también allí hago una salvedad, cuando hablamos de Bolivia, me refiero a la Bolivia de la era de Evo Morales, que es hasta donde llegó este estudio. Y en general, la salvedad va para todo, es un tema que va en constante cambio y en constante movimiento. Es sumamente interesante tratar, pero a la vez sumamente difícil seguirle la pista a todos estos casos de autoritarismo, porque prácticamente todos los días hay algún ejemplo de cortes constitucionales autoritarias, pero este estudio que les he traído o que comparto con ustedes hoy llega prácticamente a finales de diciembre de 2019, puede que enero de 2020. Es decir, que a lo mejor hay algunos hechos que se me han escapado en estos meses, y cuando hablamos de Bolivia, hablamos de la Bolivia de la época de Evo Morales. De manera que tenemos allí unos ejemplos bastante consolidados y tenemos varios ejemplos que van en auge en Europa, como es el caso de Polonia, como es el caso de Hungría, y un caso también bastante particular, que es el caso de Turquía. Este mapa podemos complementarlo con este esquema. Creo que el autoritarismo judicial constitucional en el derecho comparado nos demuestra sistemas autoritarios y países que están en más o menos 3 estadios o niveles de intensidad, ¿no? Tenemos un primer grupo de países en los cuales es muy común la politización de la justicia, como son Tailandia, Ucrania, Rusia, Moldavia, Macedonia, Egipto, Indonesia, Burundi, Singapur y Malasia. Todos ellos tienen gobiernos de tendencia autoritaria o antidemocrática que se han caracterizado por una importante politización de la justicia. Han hecho un esfuerzo importante de debilitar la independencia judicial, pero de una manera general, es decir, no enfocado en el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, sino general un poco en todos o en distintos ámbitos del Poder Judicial, y han logrado una importante politización de la justicia. Estos países no los he incluido en el mapa anterior. Si los hubiera incluido, a lo mejor pareciera más, o hubiera parecido más el mapa de la pandemia de coronavirus, más que de autoritarismo constitucional, porque termina siendo un poco completo, es decir, estaría prácticamente completo ese mapa, de manera que los he dejado afuera, porque además no los estamos estudiando hoy. Son los casos, como decía, de politización de la justicia. Pero hay un segundo nivel, donde sí está avanzando el autoritarismo judicial constitucional. Como decía antes, creo que 3 ejemplos importantes son Polonia, Turquía y Hungría. En ellos hay un claro intento de avance en el control de las cortes constitucionales, y en el caso de Hungría más de los tribunales contenciosos administrativos, pero están aún en un segundo estadio, creo yo, porque esos tribunales constitucionales o esos tribunales aún ponen resistencia y tratan de evitar ser controlados por el ejecutivo autoritario. En el caso de Europa también creo que ha jugado un papel allí importante la Unión Europea, ha tratado de poner coto en ese avance de autoritarismo judicial constitucional, de manera que va avanzando, pero no ha llegado probablemente a los niveles de los países que están en el tercer estadio, que es el que llamamos la consolidación
del autoritarismo judicial constitucional. De nuevo, como les enseñaba en el mapa, hablamos de los casos de la República Democrática del Congo, de Zambia, de Gabón, Camerún, Uganda, Camboya, Nicaragua, Bolivia y nuestra Venezuela. En todos ellos hay un poder ejecutivo autoritario con distintos niveles, de nuevo, si no pudiéramos decir que todos están en un plano exactamente igual de autoritarismo, ni tampoco en un plano exactamente igual de autoritarismo judicial constitucional, pero sí tienen muchos aspectos en común, y en todos ellos, por supuesto, el gran denominador común es que ya han logrado mermar la independencia judicial de la Corte Constitucional y el autoritarismo se ha impuesto aun cuando se mantienen formales o falaces formas democráticas. En los casos, por ejemplo, de África, como decía anteriormente, tienen ya muchas décadas. ¿Sí? Estamos hablando de presidentes que tienen 30 o 40 años gobernando. Y lo increíble es que esos 30 o 40 años, en muchos de los casos, han sido gracias a decisiones de las Cortes Constitucionales. Es lo que me parece allí interesante o relevante analizarlo, analizar el punto desde una perspectiva comparada. ¿Cuáles podrían ser las características comunes de estos autoritarismos judiciales constitucionales en el derecho comparado? Y vuelvo allí al último, me estoy refiriendo al estadio, al tercero, donde está más consolidado el problema. Todas ellas, como decía antes, son democracias iliberales con menor o mayor intensidad de autoritarismo. Y ahí hago una salvedad de nuevo. Sé que en el plano de las ciencias políticas y del derecho constitucional, pero en especial de las ciencias políticas, los conceptos de democracias iliberales, democracias, autoritarismos competitivos, no competitivos, tienen todos unas precisiones técnicas fundamentales, pero a los fines de nuestra exposición de hoy, no estoy haciendo mayores diferenciaciones técnicas en ese sentido, sino que estoy tratando de abarcar el tema del autoritarismo constitucional y por ende hablo de la democracia iliberal un poco en general, como aquella que en teoría es o comenzó siendo una democracia constitucional, es decir, que tiene un marco constitucional formal vigente, pero que en la práctica no se cumple, y no solo no se cumple, sino que se ha perdido la competitividad y existe un gobierno de tinte autoritario que ha tratado o que ha logrado perpetuarse en el poder. ¿Okay? Eso es lo que llamaríamos en términos generales democracias iliberales, y allí sé que, como decía, podría tener mayores precisiones de ciencias políticas, pero lo doy un poco a grosso modo. De nuevo, características comunes de todos estos casos. Primero, son democracias iliberales con un mayor o menor índice de autoritarismo. Segundo, en todos hay un velo de constitucionalidad. En todos hay un marco constitucional que en teoría abarca las grandes actuaciones, las actuaciones de los poderes públicos, pero que en la práctica solamente es un marco constitucional falaz. Es decir, únicamente sirve casi en la práctica a los fines de dar una apariencia de constitucionalidad frente al resto del mundo que en verdad no lo hay. Esa apariencia, sin embargo, aun cuando es falaz, hace muchísimo más difícil que el resto del mundo considere que en verdad estamos frente a un autoritarismo. En tercer lugar, todos los países tienen una institucionalidad sumamente débil, es decir, tienen una separación de poderes nula o casi nula, no hay poderes independientes, tienen un índice muy bajo de Estado de Derecho, de principio de legalidad, de control de corrupción, de transparencia, de separación de poderes y muy baja garantía de los derechos humanos. Otro punto sumamente importante y común es que el principal soporte de ese avance autoritario en todos estos países es, como decía, un brazo derecho Corte Constitucional, pero también tienen un brazo izquierdo controlado que es la autoridad electoral. Es decir, en todos los casos se controla
los jueces del Tribunal Constitucional y se han controlado las autoridades de lo que sea el ente electoral. En algunos casos es un ente administrativo, en otros casos se llama tribunal electoral, pero en definitiva es el órgano que dentro de los poderes públicos organiza y administra las elecciones y las elecciones de los órganos del poder público. En cuarto o quinto lugar, todas estas cortes constitucionales muestran no solo una actitud pasiva, como ya lo decía antes, eludiendo el control normal de los actos de gobierno y actos legislativos, sino que además son activas y facilitan el avance autoritario a través de sus decisiones judiciales. Es decir, dan piso judicial al avance electoral. Es lo que Brewer ha llamado un poco, dan lugar a lo que Brewer ha llamado mutaciones constitucionales, es decir, suelen ir aplicando en sus decisiones interpretaciones constitucionales sesgadas contra la propia Constitución, contra la propia letra de la Constitución y contra la final de la Constitución, y producen cambios o mutaciones constitucionales. Y allí podemos hablar un poco más de esas principales mutaciones constitucionales que también son curiosamente iguales en todos estos países a pesar de la distancia y de las distintas latitudes de unos y otros. Un primer caso común, probablemente uno de los más graves de estas mutaciones constitucionales o interpretaciones sesgadas por parte de las Cortes Constitucionales autoritarias es la Asamblea Nacional Constituyente, bien lo sabemos en Venezuela, cuando un gobierno autoritario busca dictar una nueva constitución para tener un traje a la medida de ese nuevo o viejo gobierno o poder ejecutivo autoritario. Probablemente los dos casos donde ha ocurrido con mayor intensidad han sido Venezuela y Bolivia, probablemente Venezuela el que más, y en especial me refiero a la Asamblea Constituyente del año 2017. Segundo lugar, prácticamente digamos, la institución más comúnmente abusada o utilizada o mutada por parte de esas cortes constitucionales autoritarias, reformas constitucionales, particularmente la reforma constitucional para eliminar los límites de la reelección presidencial, es decir, para lograr una reelección presidencial indefinida. Es increíble ver cómo ha sido exactamente igual el mismo patrón en Zambia, en Gabón, en Camerún, en Uganda, en Nicaragua, en Bolivia y en Venezuela. Y en todos casos, el patrón es el mismo, es decir, se propone una reforma constitucional para la reelección indefinida, aunque los supuestos de hechos o históricos en uno y otro caso varíen, de alguna manera esa reforma constitucional termina llegando al control del Tribunal o Corte Constitucional, y el Tribunal o Corte Constitucional dice muy directa y abiertamente que por supuesto es posible esa reforma constitucional y por supuesto es posible mantener la reelección indefinida de ese presidente que está allí. Hay casos insólitos, como por ejemplo el de Bolivia, en el cual esa reelección constitucional fue permitida por el Tribunal Constitucional a pesar de que el pueblo, mediante referéndum, había votado exactamente lo contrario, y fue increíble, creo yo también, la razón que dio el Tribunal Constitucional boliviano, basado en el derecho fundamental de aquel presidente, Morales, de poder ejercer el cargo o del ejercicio del cargo de manera indefinida, por su derecho humano a la participación política, ¿no? Como si no contaran pues también los derechos fundamentales de contenido político del resto de los ciudadanos de un país. Un tercer caso muy importante y que se repite sistemáticamente en todos estos países es el de los fraudes constitucionales y cómo son avalados por las Cortes Constitucionales. Es decir, en todos estos casos, probablemente al comienzo, ese gobierno de tinte autoritario llega
con elección popular al poder, pero luego se va erosionando su poder y necesitan de elecciones fraudulentas para poder continuar. En todos los casos, la Corte Constitucional ha servido como gran aval de una elección fraudulenta o, por el contrario, ha servido para anular elecciones legítimas. Y cuando hablo de elecciones fraudulentas, estoy abarcando un montón de decisiones fraudulentas, valga la redundancia, de esa Corte Constitucional. Es decir, decisiones en la cual ha avalado inhabilitaciones políticas, o ha avalado la ilegalización de partidos políticos, o ha avalado campañas políticas desiguales, ha avalado cualquier otra condición electoral contraria a los principios de integridad electoral y que permiten que hayan fraudes electorales. Es decir, siempre está allí la Corte Constitucional. Por supuesto, hay países, hay dos clases de países en este sentido. Hay países que tienen, donde la Corte Constitucional es a su vez tribunal electoral, son los países más graves, los casos más graves, probablemente la mayoría de los de África, y hay otros, como sabemos Venezuela, que tenemos una sala electoral y una sala constitucional, pero en definitiva esa sala electoral, las decisiones de la sala electoral pueden ser controladas a través de la revisión por la sala constitucional. Entonces, en definitiva, es la sala constitucional la que tiene la última palabra y puede avalar el fraude electoral o bien, como decía, anular elecciones legítimas, como recordaremos, por poner algún ejemplo, el de las elecciones las últimas elecciones de nuestra Asamblea Nacional y el famoso caso pues, de los diputados del Estado Amazonas. Ese ejemplo de cortes constitucionales avalando fraudes electorales lo hemos visto de nuevo en el Congo, lo hemos visto en Gabón, en Uganda, en Camboya, hace pocos meses, en Nicaragua y en Venezuela. Un cuarto caso o denominador común en todos estos países estudiados ha sido el de los estados de emergencia. Es preocupante ver cómo cada vez más los estados de emergencia es una institución o, digamos, es una institución constitucional que se presta a más abusos y en este momento en particular el coronavirus creo que lo está demostrando a nivel mundial y en distintos países, concretamente sobre todo el Congo, Zambia y Venezuela, ha sido recurrente durante muchos años como el Poder Ejecutivo ha tratado de abusar de la figura de los estados de emergencia a los fines de justificar poderes presidenciales extraordinarios que limitan, que suspenden garantías e implican la limitación de derechos fundamentales y como en todos los casos la Corte Constitucional de nuevo ha señalado que es perfectamente posible ese estado de emergencia, aun cuando tenga que extenderse en el tiempo o aun cuando parezca excesivo o desproporcionado. Y finalmente, violaciones de derechos fundamentales, como ha sido el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el Congo y Camboya, donde hemos tenido graves limitaciones al derecho al voto, a la protesta, a la participación política, a la libertad de expresión, a la propiedad, entre otros muchos, a través de decisiones de esa Corte Constitucional que permiten el avance del autoritarismo en la medida en que se limiten los derechos humanos. Creo que he estado, creo que estoy, no sé si estoy un poco fuera del tiempo, Julio. Veo ahora que ya llevo 40 minutos hablando, voy a tratar de ir un poco más rápido y poder abrir así a las preguntas del público. Un poco con ese panorama llegamos a la tercera o cuarta parte de nuestra exposición y es un poco repensar las cortes constitucionales. ¿Qué hacer con esta realidad? ¿Qué hacer con un fenómeno que va cada vez en mayor crecimiento, como es el del autoritarismo constitucional judicial, como soporte de esos gobiernos autoritarios o democracias iliberales? Creo que son cuatro grandes ideas que podemos pensar.
probablemente hayan muchas otras y probablemente estas den lugar a mucha discusión. Es decir, no son ni mucho menos ideas cerradas, sino planteamientos que se hacen a los fines de poder facilitar la discusión. Creo que lo primero que hay que repensar y hay que sopesar frente a estas cortes constitucionales autoritarias es que hay que reforzar la capacidad estatal para garantizar la independencia de las cortes constitucionales en las democracias débiles. El problema o la ventaja de las cortes constitucionales no está en la medida de sus funciones. Las cortes constitucionales son sumamente poderosas, de ello vamos a hablar en unos minutos, pero su problema fundamental no es la fortaleza o la cantidad de atribuciones que puedan tener para controlar, sino la independencia que pueda o deba tener la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional funcionará bien en la medida en que sea absolutamente independiente. Si esa corte no es absolutamente independiente, lejos de funcionar bien, va a funcionar mal y va a ser un peligro muy grande para ese Estado de Derecho o esa democracia que la ha incluido entre sus instituciones. Por ello, creo que antes de pensando en democracias débiles o pensando en transiciones democráticas que den lugar a futuros estados de derecho, es decir, lo que llaman algunos autores democracias nuevas, creo que antes de pensar en integrar una corte constitucional como una fórmula mágica para solucionar cualquier problema que exista y garantizar la supremacía constitucional, creo que antes hay que garantizar la capacidad estatal y la independencia de las instituciones. No es fácil, por supuesto, lograr esa independencia institucional, pero en la medida en que se logre, será que funcionarán las cortes constitucionales. Y por el contrario, en la medida en que una nueva democracia o un cambio democrático o constitucional se dé en un país en el que no tiene una fortaleza institucional suficiente, casi es preferible no contar con una corte constitucional para evitar que suceda este tipo de situaciones. Cuando hablo de garantizar la independencia, por supuesto, hablo también de pensar muy bien el diseño constitucional de esa corte constitucional, pensar muy bien el diseño constitucional de cómo será la selección o elección de los jueces constitucionales, quién podrá ser juez, cuáles serán sus controles, cómo será el régimen disciplinario, etc. Es decir, todo lo que pueda redundar en la independencia del órgano Corte Constitucional y de sus jueces en particular. Un segundo aspecto que creo que hay que repensar es el de redimensionar el poder de las Cortes Constitucionales. Creo muy en lo particular, y me atrevo a sostenerlo valientemente, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay que dar una vuelta al legislador negativo de Kelsen y limitar lo más posible el activismo judicial. Las Cortes Constitucionales, Venezuela es un caso paradigmático, pero no es único en el mundo en este sentido. Las Cortes Constitucionales han ido redimensionándose de una manera un poco desproporcionada. Lejos quedó aquella Corte Constitucional originariamente pensada por Kelsen como un legislador negativo, como un órgano dedicado al control a posteriori de los actos legislativos o de las leyes, el control de la constitucionalidad de las leyes, para pasar a ser un tribunal que a la final puede, a través de un recurso de revisión, controlar cualquier decisión de cualquier tribunal de la República, de oficio o a instancia de parte, sentencia por vía extraordinaria u ordinaria, porque aunque en teoría es extraordinaria, pues a la final terminan también incluyéndose otras decisiones. Se controlan además, como se sabe, las omisiones legislativas, se tienen una capacidad desproporcionada de interpretación constitucional de manera abstracta a través de recursos de interpretación constitucional, de manera que un poco se han convertido en una especie de Frankenstein, y me perdonan el símil, en el cual
son tribunales todopoderosos que controlan cualquier acto del poder público. Creo que hay que volver a la idea original de Kelsen, como decía. Creo que están desnaturalizadas en la actualidad las Cortes Constitucionales y de nuevo no podemos generalizar, no todas están igual, pero ya quedan pocas Cortes Constitucionales cortadas aún por el patrón del sistema kelseniano. Es cada vez mayor ese auge de cortes poderosas. En la medida en que eso sea así, es decir, que tengamos una corte mucho más ajustada a patrones ortodoxos y además, conforme a lo que decíamos antes, independiente, podremos tener entonces una corte que realmente funcione. De lo contrario, tendremos, como decíamos, pues un autoritarismo judicial constitucional en potencia. Un tercer planteamiento, y si el anterior era un poco drástico, creo que este lo es más. ¿Qué tal si eliminamos las Cortes Constitucionales y migramos al sistema del control difuso? Solo como está puesto como una interrogante, es decir, no lo estoy afirmando, pero sí lo estoy pensando, sí lo estoy planteando o tratando de ponerlo sobre la mesa. En la práctica, es decir, no podemos generalizar y no podemos decir que todas las Cortes Constitucionales actúan mal. Por supuesto que no. Hay casos extraordinarios de desempeños de Cortes Constitucionales en el mundo y también los hay casos de Cortes Constitucionales que en periodos de transición y en periodos de incertidumbre política han actuado bien. Me refiero al Tribunal Constitucional de Chile en su momento, me refiero a la Corte Constitucional de Sudáfrica en su momento, me refiero a la Corte Constitucional de Colombia, por no ir más lejos, Mongolia. Es decir, hay casos y hay ejemplos en el derecho comparado en los cuales en momentos de incertidumbre las Cortes Constitucionales han sido muy buenas, pero son lamentablemente casos extraordinarios, son excepciones. La mayoría de los casos de incertidumbre política, la Corte Constitucional no funciona bien. Por ello, yo creo que no es descabellado pensar en tratar de desmitificar a las Cortes Constitucionales y pensar en otros modelos de justicia constitucional. Puede ser el sistema de control difuso, pero puede ser también algún tercer género que no exista aún y que pueda crearse. Y creo que si bien en teoría para el derecho constitucional contemporáneo, el sistema de control difuso y el concentrado son bastante similares en sus efectos y logran más o menos la misma garantía de la constitucionalidad. De facto, en la práctica, su desempeño es muy diferente. Me refiero de nuevo a las Cortes Constitucionales, control concentrado y al control difuso. Volvamos de nuevo, brevemente, prometo Julio, queda poco. Volvamos de nuevo al índice del Estado de Derecho o índice de Rule of Law. Fíjense cómo aquí en este cuadro tengo los 13 primeros países en el índice de Estado de Derecho, los 13 países que tienen un mejor ranking de Estado de Derecho: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Australia, Reino Unido y Singapur. De esos 13 países, los que están en azul, que son prácticamente todos menos Holanda, Alemania, Austria, Estonia y Reino Unido, todos ellos tienen sistema de control difuso. En el caso excepcional de Alemania, Austria y Estonia, tienen sistema de control concentrado. Los rojos y los que están en negro no tienen sistema tradicional, digamos, de control de la constitucionalidad. A la final sí hay algún modo de control de constitucionalidad, pero no son los sistemas tradicionales. De manera que esos primeros rangos prácticamente todos tienen un sistema de control difuso o sistema desconcentrado. Por el contrario, fíjense los 13 últimos rangos. Venezuela lamentablemente es el país que tiene peor rango en Estado de Derecho en el mundo.
antes que ella está Camboya, el Congo, Afganistán, Mauritania, Egipto, Camerún, Bolivia, Etiopía, Pakistán, Zimbabue, Honduras y Nicaragua. Todos ellos, en rojo, todos menos Pakistán, tienen cortes constitucionales. De lo cual, de nuevo preguntamos, ¿qué pasa con las cortes constitucionales? Si son un modelo tan efectivo, tan poderoso, ¿cómo es posible que de los 13 peores países en índice de Estado de Derecho, 12 tengan cortes constitucionales? Creo que es evidente que las cortes constitucionales no están cumpliendo su rol, no están ejerciendo la función para la cual se les creó. No solo no la están ejerciendo, sino que están ejerciendo la función contraria. Y precisamente por eso es que hemos caído en el autoritarismo judicial. De manera que, por supuesto, no generalizo, es decir, no quiero decir que hay que satanizar las cortes constitucionales, hay que acabar con las cortes constitucionales, no, pero lo cierto es que creo que hay que reflexionar sobre el desempeño de las cortes constitucionales con criterios y datas objetivas como puede ser esta, y si se opta por mantenerla, yo en lo particular creo en el fondo que una corte constitucional bien llevada y bien estructurada puede ser positiva para el Estado de Derecho, siempre y cuando, como decía, se redimensione y se garantice su independencia. Pero lo cierto es que, de nuevo, creo que hay que desmitificar la Corte Constitucional. No es la panacea del control de la constitucionalidad, ni es la panacea de la garantía de la supremacía constitucional. Tal vez tampoco lo sea el sistema de control difuso, pero al menos en el sistema del control difuso, para un gobierno autoritario es mucho más difícil lograr ese control de todos los jueces de la República, a diferencia del caso de un tribunal constitucional, que es mucho más fácil pues controlar el criterio de 5, 6, 7 jueces que conforman a ese tribunal constitucional. Y finalmente, prometo ya, ahora sí, Julio, termino pronto, ¿quién controla a los controladores? Es decir, utilizando esa frase que el maestro Brewer usa tanto cuando se refiere a las cortes constitucionales. ¿Qué hacemos con las cortes constitucionales que nadie las controla? Prácticamente siempre hemos dicho en Venezuela a tono jocoso, lo único que tienen por encima es la corte celestial. Es decir, nadie controla nada de lo que pueda hacer o decir la Corte Constitucional. Eso no puede continuar así. Es decir, creo que el redimensionamiento de la Corte Constitucional pasa también por pensar mecanismos de control de sus decisiones. El control no necesariamente tiene que ser un control judicial propiamente dicho, pero pudiera ser también un control político, o incluso se ha llegado a plantear en alguna vez en el derecho comparado controles a través de cortes constitucionales internacionales, ¿no? Recuerdo, al menos recuerdo una propuesta que se hiciera hace unos años, en el año 99, hace ya unos años, por parte de Túnez, de crear una Corte Constitucional Internacional que pudiera ser una instancia superior de las cortes constitucionales domésticas o nacionales. Tampoco creo que sea una solución absoluta, porque tendrá el mismo problema que tienen la mayoría de los tribunales constitucionales, ¿no? Nosotros tenemos al menos allí la Corte Interamericana, que a través del control de la convencionalidad podría de alguna manera servir mutatis mutandis en algo de Corte Constitucional Internacional, y de nuevo tiene pues las limitaciones que pueda haber. Es decir, es solamente un ejemplo de ideas que puedan pensarse a los fines de un mayor control, un control de las cortes constitucionales que por ahora no lo tienen. Con esto prácticamente termino. Solo trato de recapitular las conclusiones, también pensando en aquellos oyentes que se han incorporado tarde a nuestra exposición. Creo simplemente, para terminar, que las Cortes Constitucionales juegan un papel determinante en el Estado democrático de derecho, no hay duda, tanto en su garantía como, lamentablemente, en su desmantelamiento.
Sin embargo, pueden ser vulnerables especialmente en casos de democracias débiles y democracias nuevas. Es decir, son un factor determinante, son sumamente eficaces, sumamente poderosas en el Estado de Derecho, tanto para bien como garantía o para mal, para su desmantelamiento según se use bien o mal. Segundo, creo que un gobierno de tendencia autoritaria y en ocasiones populista puede diezmar la independencia, muy fácilmente la independencia de la Corte Constitucional, logrando esquivar el control de la constitucionalidad de sus actos y obteniendo además el aval constitucional de sus actuaciones arbitrarias de una manera muy fácil. El autoritarismo judicial constitucional lamentablemente es un fenómeno en auge en el mundo en el siglo XXI, como también lo es en auge los gobiernos autoritarios. No, repito, no todo gobierno autoritario cuenta con una corte constitucional autoritaria, pero es uno de sus grandes, o es común conseguirlo como brazo ejecutor. Y finalmente, creo que se puede evitar o se puede pensar en evitar ese autoritarismo judicial constitucional siempre que, primero, se fortalezcan la capacidad estatal y la institucionalidad. Segundo, se redimensionen las funciones y competencias de las cortes constitucionales y volvamos un poco a su origen. Tercero, se piensen en modelos alternativos de control constitucional y desmitifiquemos a la Corte Constitucional como única y última panacea de control de la constitucionalidad. Y finalmente, se piensen en mecanismos adicionales de control, tanto a nivel doméstico o nacional como a nivel supranacional o internacional de las Cortes Constitucionales. Y simplemente los dejo aquí para terminar con una reflexión del propio Konrad Adenauer, cuando en la Convención Constitucional de Alemania Occidental, en el año 40 y 49, exponía que la tiranía de una sola persona no es la única forma de dictadura. La tiranía de la mayoría parlamentaria es también posible, pero nosotros debemos procurar protección también contra esa otra tiranía que toma la forma de una corte constitucional. De manera que esa advertencia frente al peligro que puede significar la Corte Constitucional, pues viene ya de décadas atrás, con personajes tan emblemáticos o importantes para la democracia constitucional como lo es Konrad Adenauer. Y con esto culmino y les agradezco muchísimo a todos por su paciencia. Creo que he hablado más de la cuenta, Julio, perdón, pero te cedo la palabra y a todos los que quieran aquí participar. Gracias, Daniela. Te pediría que dejes de compartir la pantalla para comenzar las dinámicas de preguntas. Perfecto. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Creo que en el curso de tu exposición interesante surgieron muchas cosas. Vamos a ver qué ha aparecido por aquí en nuestra aula virtual. Bueno, yo creo que algunas cosas nos quedan claras después de escucharte un rato. De verdad que estábamos tan concentrados en la interesante exposición que se nos pasó el tiempo, lo confieso. Bueno, mira, dentro de las muchas cosas que vimos aquí, por cierto, estábamos viendo quiénes estaban aquí en nuestra aula virtual y vimos que estaban los profesores Emilio Urbina, quien mandamos saludos, estaba el profesor Sergio Brown Celino desde Chile, saludos profesor, la profesora Minosca Rodríguez, el profesor Antonio Canovas, el profesor Luis Pompilio, vimos que se incorporó el profesor Rafael Badel, el profesor Gerardo Fernández se acaba de incorporar. Está bien interesante nuestra discusión aquí. Y hay muchas personas que se están conectando además desde varios sitios de Venezuela. Vemos aquí, por ejemplo, Javier Eduardo Pérez se conecta desde Guárico, o Ricardo Baroni se conecta desde Orlando, Florida. Alexis Ramón Quiñones está desde el Consejo, está de Aragua, o Elsa desde Caracas, igual que Aura Rojas desde Caracas. José Rubén Magaña está desde El Salvador, en Centroamérica. Pero vamos a arrancar con las preguntas mientras se van incorporando nuevas preguntas en nuestra aula virtual.
El profesor Antonio Canovas hace el siguiente comentario. Hola, es un gusto enorme saludar a mi amiga Daniela. Me complace muchísimo oírla, más cuando está reconociendo que las causas principales del fracaso de las democracias es la propia democracia. Vicios internos inevitables. La democracia degenera en demagogia. Es una institución colectivista condenada al fracaso y que irremediablemente lleva a la tiranía. Yo estoy muy decepcionado de la democracia y, por tanto, también del esquema del Estado de Derecho como mecanismo de control efectivo. No es posible. Sencillamente los tribunales siempre incumplirán ese cometido de controlar el poder. La solución, creo, no está en cambiar los medios de control, ni siquiera en la sustitución de los tribunales constitucionales por un sistema descentralizado difuso que sin duda sería una mejor opción. Creo que debemos enfilar contra la propia democracia. ¿Qué opinan de variar hacia una demarquía? Interesante comentario del profesor Antonio Canovas. En definitiva, para cerrar esa idea, el profesor Antonio dice, qué gusto escuchar este análisis de Daniela, qué valiosa esta investigación. Daniela, felicitaciones. ¿Algún comentario, profesora? Bueno, primero devolverle los saludos a mi querido amigo Antonio. Y la verdad es que creo que es un planteamiento totalmente válido el que él hace. Es decir, no lo podemos dar por un hecho, pero yo creo que es coherente, es decir, en la misma coherencia que lleva un poco lo que he tratado de exponer en el día de hoy, pues lleva un poco también a pensar y a reflexionar sobre la democracia misma. Es decir, no sé si llegar a los extremos de cambiar de sistema político o de elección de autoridades, pero lo que sí es cierto es que creo que como está planteada en la actualidad, no garantiza suficientemente las libertades ciudadanas y las libertades del individuo. Es decir, creo que el planteamiento de Antonio, no podría decir si debe o no ser así, pero creo que da lugar a una gran reflexión, a una coherente reflexión en la cual debe entrar la doctrina jurídica, sin duda. Sin duda. Gracias. Tenemos aquí una intervención de Nelson Enrique Pérez Fonseca, lo hace desde Nicaragua, e indica lo siguiente. En el caso Nicaragua, la reelección presidencial se habilitó mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la misma Constitución. Se recurrió de esa argucia porque en su momento el partido de gobierno no disponía de la mayoría calificada que se requería en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. ¿Qué opinión le merecen? Totalmente, sí, es decir, por eso un poco hacía la salvedad al comienzo, cuando hablamos de Corte Constitucional, hablamos en general, del órgano al cual le corresponda de manera concentrada el control de la constitucionalidad en cada caso, ¿no? Pero digamos, las reflexiones y la crítica va precisamente a todos los casos en los cuales ese tribunal, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, etcétera, que de manera abusiva cambie las instituciones o interprete las instituciones abusivamente a los fines de dar piso político al gobierno autoritario, ¿no? Me parece muy, muy interesante plantear y estudiar el caso de Nicaragua. Como decía también, es decir, todos estos países estudiados tienen muchos puntos en común, es decir, tienen muchos denominadores comunes, pero por supuesto cada uno tiene sus particularidades, es decir, el contexto de cada uno es distinto y no podemos igualarlos al RAS, pero sí podemos tratar de obtener ideas generales, abstractas, puntuales más bien, que nos demuestran cómo están fallando esos tribunales constitucionales u órganos judiciales en general. Tenemos un comentario aquí de Christopher Romero, no indica el país de donde se conecta o la ciudad, e indica lo siguiente. Buenas tardes. ¿Qué tan factible podría ser la modificación de los requisitos para llegar a ser magistrado de las Cortes Constitucionales como un mecanismo de disminuir la posibilidad del control ejecutivo sobre el Poder Judicial? ¿Es más factible mayor participación del ciudadano para controlar al Estado?
Totalmente. De acuerdo con la intervención de Romero. Es decir, ya lo decía antes. Bueno, primero es factible, por supuesto, cambiar los requisitos para ser magistrado en la Constitución. Cambiar los requisitos o reforzar los requisitos para ser magistrado es uno de los aspectos que puede colaborar en garantizar o dar más fortaleza a esa institucionalidad y a la independencia que necesita la Corte Constitucional. Alguna manera pudiera ser, como decía él, la participación ciudadana, pero creo que no es suficiente. Si modificar los requisitos para ser magistrado no daría la fortaleza suficiente a la institución para garantizar que la institución va a actuar, me refiero a la Corte Constitucional, va a actuar de manera independiente y va a cumplir su papel de manera eficaz e independiente. Pero por supuesto, es algo que hay que hacer y que sin duda redundará en una mayor fortaleza de la institución. Claro que sí. Un comentario que surge del calor de la conversación, el profesor Gerardo Fernández hace el siguiente comentario. Un saludo, querida Daniela, eres la mejor. Es de mucha utilidad tu conferencia, estoy haciendo un trabajo sobre el tema. Bueno, un gran saludo también al profesor Gerardo Fernández, él también es el mejor. Estoy a la orden, si cualquier dato que pudiera serte útil para tu investigación o comentar, discutir, conversar sobre el tema, a la orden, por correo, por teléfono, cuando guste. Será un placer y será un honor poder conversar con él al respecto. Y será un gusto tener esa conversación académica en el contexto de estas videoconferencias que está ejecutando la Católica y Universitas. Bueno, aquí tenemos otro comentario. En este caso lo hace Ricardo Baroni. Entiendo que se está conectando desde Florida. Mi estimada Daniela, ¿no crees que un sistema de control difuso es preferible a uno concentrado, ya que descentralizas el poder del control de la constitucionalidad de las actuaciones del poder público? Sí, bueno, un gran saludo también a Ricardo, muy buen amigo. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, totalmente de acuerdo. Por eso lo exponía hace un momento. Creo que el sistema de control difuso garantiza de una mejor manera que no se va a politizar la justicia y que no se va a llegar a ese autoritarismo judicial constitucional. Creo sin duda. Yo por muchos años, como decíamos al comienzo, di clases de Derecho Procesal Constitucional. Por muchísimos años fui, si se quiere, defensora de las Cortes Constitucionales. Me parecía que era la gran institución que había que fortalecer y defender. Creo hoy en día que el sistema difuso es más efectivo. Sí, lo vimos en el cuadro del índice de Estado de Derecho. Los 13 países, los 13 mejores rangos en Estado de Derecho en el mundo tienen todos -3 sistemas de control difuso, mientras que 12 de los 13 peores países tienen sistema de control concentrado. Entonces, más allá de la discusión teórica o constitucional de cuál de los dos sistemas es mejor, creo que es evidente que en la práctica el sistema de control difuso funciona mejor, especialmente en este momento de tendencias autoritarias. Creo que funciona mejor y creo que garantiza mejor que van a ser menos controlados. O sea, que totalmente de acuerdo con el planteamiento de Ricardo. Tenemos otra intervención de lujo. El profesor Rafael Badel indica lo siguiente. Invita a la reflexión del asunto justo a los 100 años de la Constitución de Austria de 1920, donde se estableció la primera Corte Constitucional. Exactamente. Bueno, un gran honor. Me siento casi como si estuviera defendiendo una tesis doctoral, ¿no? Con intervenciones y preguntas del profesor Canova, el profesor Fernández, el profesor Badel. Muy interesante, profesor Badel, y muy atinado ese dato. No había caído en cuenta. Estamos en 2020, es decir, estamos a los 100 años de la Constitución austríaca de 1920. Y creo que el tema entonces puede llevar a la reflexión a fin de reivindicar de nuevo esa Constitución de 1920
y ese modelo de corte constitucional que planteó Kelsen en 1920. Yo creo que la Corte Constitucional, de nuevo lo digo, creo que es una valiosa institución, pero es una institución que fue pensada con una funcionalidad muy específica. Es decir, ese legislador negativo que en los últimos años nos ha parecido obsoleto, no, es que Kelsen planteó un legislador negativo, pero ya eso está obsoleto y estamos en otra era. Creo que hay que volver al legislador negativo. Creo que la Corte Constitucional puede tener una importancia grande en lo que se refiere al control a posteriori, en especial de las leyes y de los actos de gobierno. Hasta allí. Pero todas las otras funciones que ha ido acumulando las Cortes Constitucionales me parece que son excesivas. De manera que qué buen dato recordarlo y sí, reivindicar ese modelo original del año 1920 y que sea una corte redimensionada y bastante más proporcionada de la que tenemos hoy en día. Y además hay un reclamo, por el profesor Badel nos indica, le faltó leer la felicitación a Daniela. Disculpe, profesor, es que son tantas cosas y no tenemos tanta pericia en este tipo de nueva faceta. Pero valga la felicitación a Daniela que se la hace el profesor Badel. El profesor Antonio Canovas tiene un comentario. Indica lo siguiente, Daniela. En el examen de las características comunes de estos países que analiza, verifica su comportamiento en el plano económico, es decir, en la tendencia clara a aumentar sus competencias en materia económica, nacionalizaciones, intervencionismo, reserva de sectores económicos estatales, prestación del monopolio en bienes económicos llamados derechos sociales, etcétera. Son todos sistemas económicos extractivos. Todos los gobiernos de esos países han quebrado el derecho de propiedad y libre mercado, con la excusa de una función social o sometido al interés general. Este elemento económico te invito a que lo tomes en cuenta en tu análisis. Es crucial. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo he tomado en cuenta, digamos, no por escrito, pero lo he pensado y lo he conversado con otros profesores amigos y es increíble. Todos, es decir, coincide plenamente el índice del Estado de Derecho con los índices de capacidad económica y a su vez con los países que tienen sistema de control difuso y no tienen control concentrado. Es increíble, porque a la final todos esos países, es decir, el primer denominador común es la capacidad estatal y la fortaleza de las instituciones. Si la capacidad estatal es fuerte y las instituciones son fuertes e independientes, ese país tendrá Estado de Derecho, ese país tendrá democracia y ese país tendrá desarrollo económico. Si la capacidad estatal es débil, ese país no va a tener Estado de Derecho, no va a tener capacidad económica suficiente y lo que, de paso, como hemos visto, tienen un distinto sistema de control de la constitucionalidad. Pero absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Antonio. ¿Sí? Hay una relación directa en unos y otros, así es. Adelaida Suárez Díaz indica que está en Venezuela, no indica la ciudad. ¿Cuál de los países mencionados inició el parámetro de crear una sala constitucional para avalar el autoritarismo? Buena pregunta. Los casos más antiguos son los casos africanos. Hay casos, por ejemplo, el Congo y no recuerdo ahorita si es Zambia o Gabón, tienen, es decir, han fundamentado, es decir, tienen presidentes que se han reelegido y reelegido por 30, 40 años. Y desde el comienzo ha sido la Corte Constitucional la que ha estado allí dándoles piso político. Yo no sé, allí no me atrevo a afirmar si ha habido, es decir, si ha habido la copia de un patrón o no, de unos casos a otros. Cuando llegó nuestro caso, no sé si allí hubo una copia o no del patrón, pero lo cierto es que el patrón se repite muy claramente y cada vez se repite mayor.
pero creo, tal vez me equivoco, tal vez se me escapa alguno, que los primeros casos fueron los casos africanos, que a su vez son unos casos bastante dramáticos. Es decir, los casos africanos tendrían mucho que enseñar de lo que no debe pasar al resto del mundo. Un poco lo que nos pasa hoy en día en Venezuela, que podemos contar nuestra historia para que no se repita en otras latitudes. Lo triste es que hay muy poca bibliografía, muy poca doctrina, muy pocos estudios africanos. Y en definitiva, el drama está en que esa poca capacidad estatal y ese desmantelamiento del Estado de Derecho ha incluido también en África un desmantelamiento de la comunidad, de la sociedad, por supuesto, de la educación y de la comunidad académica. Entonces no hay una comunidad académica que alce la voz por países como el Congo y que pueda contar y que pueda dar lenguaje académico al problema que han vivido y lo puedan conocer en otras partes. Por eso, valga la acotación, creo que es muy importante para la academia venezolana que seamos agentes de réplica y de expresión de lo que ha sucedido en otras partes, de manera de que se conozca y en la medida de lo posible se pueda evitar en otros lugares. El profesor Antonio Silva Aranguren se conecta y dice, gran investigación, magnífica ponencia. No sé si tienes algún comentario. Bueno, un gran saludo también a un gran amigo, Antonio Silva. Y bueno, más que bienvenidos todos los comentarios, ¿no? Comentarios y críticas, porque son ideas, lo que a veces quisiera, y allí lo confieso, a veces me angustia un poco pensar sobre la coyuntura, es decir, trato de que estas ideas no dependan de las circunstancias de las que estamos viviendo. Es decir, no es decir que la Corte Constitucional o un tribunal constitucional es malo porque el nuestro ha sido malo. Por lo que cualquier crítica o cualquier comentario o cualquier distinta posición en ese sentido es más que bienvenida, ¿no? De manera que podamos pensar, sobre todo también, además, que podamos utilizar esa discusión como insumo primario para ver qué podríamos hacer en un futuro no lejano con nuestra justicia constitucional y con nuestra sala constitucional, ¿no? Un poco en ese sentido, de manera que todas las ideas y todas las críticas son más que bienvenidas. Rafael Antonio Punceles indica lo siguiente: la atribución de interpretar la Constitución quizás deba ser limitada con otros controles, como por ejemplo la necesidad de una aprobación en el Congreso de la sentencia que interpreta. Parece ser que la Corte Constitucional se le da una atribución máxima para garantizar la separación de poderes y la Constitución, pero ese poder no debe ser limitado por ser tan grande. Absolutamente. No solamente, es decir, la función de interpretación y el recurso de interpretación, creo que no solamente deberían ser limitados a través de, como dice él, a través del poder legislativo o algo por el estilo. Yo creo que debe ser eliminado. Es decir, el recurso de interpretación, muy bien nos lo ha explicado el querido profesor Antonio Canova por muchísimos años, es una figura que no existe en otras partes del mundo, es un chiriguare, como lo llama él, y es uno de los ejemplos mayores de redimensionamiento desproporcionado de la sala constitucional. El recurso de interpretación hay que eliminarlo. Debería estar expresamente prohibido en la Constitución. Un tribunal constitucional no tiene por qué interpretar de oficio muchas veces y de manera inabstracto el marco constitucional. La interpretación tiene que ser en concreto y, por supuesto, siempre dentro de los límites. Es decir, que creo que, de nuevo, que el recurso de interpretación hay que eliminarlo y hay que prohibirlo en un futuro, en una futura reforma constitucional en Venezuela. Bueno, tenemos muchas preguntas aún, ni qué decir
todo lo que se está comentando en el canal de YouTube, pero tenemos que de alguna manera ir cerrando la conferencia. Yo creo que esta última va a dar cierre y nos quedarán algunas cuantas en el tintero. Alfredo Abouján dice: profesor Urosa, un placer escuchar su exposición. Pregunto, planteado a la inversa, ¿un tribunal constitucional podía deshacer la tendencia autoritaria de los gobiernos, en el caso venezolano? ¿Podría ser posible una reestructuración del Tribunal Constitucional? ¿Sería posible revertir o corregir la tendencia autoritaria del gobierno? ¿Es posible controlar realmente la violencia, autoritarismo, con la reinstitucionalización jurisdiccional? Excelente pregunta. Y también un placer tener al profesor Abu Hassan aquí con nosotros. Excelente pregunta. En teoría, claro. Es decir, en teoría, el Tribunal Constitucional debería servir para eso. O sea, un Tribunal Constitucional tiene facultades suficientes para poner coto a ese poder autoritario. Lo tiene absolutamente, lo tiene siempre y lo podría tener en una transición también. Por eso ponía el caso de los casos excepcionales, pero buenos ejemplos, de tribunales constitucionales que en tiempos de incertidumbre política y en tiempos de transiciones democráticas han sido muy buenos, han sido muy útiles, han sido protagonistas del tema. Es decir, Sudáfrica, Chile en su momento, lo fue también Egipto en su momento. Hoy en día Egipto está muy mal, pero en algún momento su Tribunal Constitucional jugó un rol importantísimo en la transición a la democracia. Y creo que eso también podría, es decir, sería absolutamente loable. El problema es, de nuevo, los magistrados de ese Tribunal Constitucional, es decir, quiénes podrían ser magistrados de ese Tribunal Constitucional. Es decir, necesitaríamos jueces imparciales y, por supuesto, capacitados para llevar a cabo un cambio como ese. Eso me lleva también a pensar, es decir, lo difícil que es ese cambio, esa transición a través de un tribunal constitucional ha llevado en otros casos, por ejemplo, casos interesantes como el de Bosnia, a crear lo que llaman cortes constitucionales híbridas, que es una figura propia de la justicia transicional, particularmente de la justicia transicional constitucional, otro tema súper interesante. Y al no haber manera de tener un tribunal constitucional imparcial que garantizara de alguna manera la transición, se crea la figura de una corte híbrida en el sentido de que tiene, corte constitucional que tiene magistrados nacionales, pero también magistrados internacionales, que logren un poco el balance de una imparcialidad que permita una transición. Y bueno, es decir, son otras ideas que podemos sumar a nuestro tintero pensando en una, esperemos, próxima transición. Pero, profesora Daniela, un mensaje final para nuestra audiencia, alguna idea con que se quiera despedir. Bueno, como comencé, agradeciendo muchísimo la invitación. Se los agradezco de corazón porque me permiten estar, así sea virtualmente, de nuevo en las aulas de mi queridísima alma mater, de mi Universidad Católica Andrés Bello. Además, absolutamente honrada con todas las personas que nos han acompañado hoy y todos estos grandes amigos y profesores fueron mis profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Así que absolutamente contenta de estar aquí. Y si alguna reflexión puedo dejar, como dije antes, dos. Una, pensar desde la academia qué podemos hacer en un futuro no lejano con nuestra justicia constitucional. Y dos, ser agentes de cambio a lo interno, por supuesto, pero también de difusión desde lo académico de la situación que hemos vivido con nuestra justicia constitucional en los últimos 20 años, de manera de evitar lo posible que
que en otras latitudes se produzcan estos autoritarismos judiciales constitucionales. Y muchísimas gracias, Julio, y a la orden siempre, manteniéndonos siempre en contacto para lo que haga falta. Daniela, un placer para nosotros. A la audiencia, hasta luego. Muchísimas gracias, Julio, igualmente.